Buenas tardes y buenas noches a todos los que están aquí presentes. Y el día de hoy seguimos con el ciclo de las mujeres místicas. Y el día de hoy vamos a tener en la presentación a Sor Juana Inés de la Cruz con el título de La transgresión de amar a Dios. No vamos a hablar mucho de ella, sino que ya Pedro Pablo nos va a compartir la riqueza de esta mujer y por qué ese título. Y entonces, ¿quién nos va a presentar esta presentación tan hermosa? Pues lo conocemos ya todo mundo, nosotros, a querido Pedro Pablo Achondo Moya, que él vive en Chile, está en Chile y estudió teología en Brasil y Francia. Y ha sido misionero en diferentes lugares, trabajando en cárceles y comunidades indígenas. Y digo ha sido, pero más bien dicho, es un gran misionero, porque la misión se lleva en la vida, en la persona y en el corazón sobre todo. Él es doctor en territorio, espacio y sociedad y actualmente se dedica a la docencia e investigación en diferentes universidades en Chile. Es creador y coordinador del Diplomado Ecuménico de Introducción a la Biblia que imparte la Fundación Un Camino. Y también es poeta y miembro de colectivos medioambientales. Ha escrito varios libros y entre ellos está Desde el abismo clamo a ti, Señor, Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer, una iglesia híbrida, la amistad con Jesús, la iglesia después de la iglesia y tiene varios escritos y también es gran tallerista. Pues vamos a dejarlos a ustedes con Pedro Pablo para escucharle con toda esa sabiduría que Dios derrama en él y que nos comparte generosamente. Gracias, Pedro Pablo, y te escuchamos. Muchas gracias, Re, siempre con estas bienvenidas tan llenas de cariño, tan bonitas. Así que muchas gracias. Me encantó eso de que sigo siendo misionero porque es verdad, así me siento, ¿cierto? Aunque ya no esté por allá navegando en una canoa en la Amazonía profunda como alguna vez estuve, sino aquí, ¿no? Navegando en el Zoom, así estoy. Bueno, voy a compartir la pantalla para comenzar. Y de paso, bueno, le quiero dar la bienvenida porque hoy día hay mucha gente, cosa que me intimida, pero al mismo tiempo me tiene muy contento. A toda la gente que ha venido por primera vez a este ciclo, ¿no? Así que nada, de los países, de los barrios, de las comunidades donde estén, sean todas y todas muy bienvenidas, bienvenidos. Este ciclo ya comenzó, ¿no? Comenzó hace algunos meses atrás. Es un encuentro que tenemos una vez al mes, pero no se preocupen porque no hay necesidad de haber estado antes. Pero aquí les presento para que ustedes vean que comenzamos con una mística alemana llamada Hildegarda de Bingen, ¿ya? Y comenzamos con ella, con una introducción a la mística, y a cada una le vamos a dedicar dos sesiones. Entonces ya tuvimos las dos sesiones de Hildegarda, después nos fuimos para Inglaterra y seguimos en Europa con Juliana de Norwich, ¿ya? Y ahí también tuvimos dos sesiones para conocerla, para escucharla, y para profundizar en torno a su vida, bueno, sus escritos, etcétera. Y ahora nos trasladamos de continente, ¿ah? Y nos vinimos para un lugar un poco más cerca nuestro, bueno, de la mayoría de los que estamos acá, como es América Latina. Entonces, la sesión de hoy día va a ser la primera sobre Sor Juana Inés de la Cruz y el mes siguiente la segunda, ¿ya? Digo esto porque hoy día yo no voy a decir todo, porque tengo que guardar cosas para la sesión que viene, ¿ya? Y después vamos a trasladarnos de nuevo a Europa para conocer a esta otra mujer mística más contemporánea, más cercana a nuestro tiempo, como es Eti Ilesum, que ya le contaremos de qué se trata, y vamos a terminar finalmente recapitulando, ¿no? Y viendo, bueno, todo esto que hemos escuchado, ¿qué nos sirve para hoy? ¿No? Obviamente que cada sesión vamos sacando pistas para nuestro tiempo, pero yo quiero terminar como con un recorrido final de estas mujeres místicas para ver si logramos también nosotras transformarnos en mujeres místicas, ¿no? Para allá va la cosa. O si ya lo somos, ¿no? Que no me cabe ninguna duda que hay muchas de ustedes que ya lo son. Entonces, Sor Juana Inés de la Cruz, la transgresión de amar a Dios. Como siempre, yo trato de hablar, no tanto, pero bueno, uno se alarga, ¿ya? 45 minutos, 50 por ahí, para después tener por lo menos una media hora, 20 minutos de conversación, ¿ya? Diálogo, etcétera. Bueno, vamos a
nuestra amiga del día de hoy. Una pequeña biografía muy breve. Estas cosas ustedes las pueden encontrar en, no sé, ¿no? En Google, así que yo no me detengo en, como en cosas que están ahí dando vuelta en Wikipedia, esas cuestiones. Así que muy brevemente una biografía de esta mujer. Ella nace en San Miguel de Nepantla. Ah, quiero decir otra cosa. Probablemente aquí hay muchas personas de México, ¿ya? Entonces, antes que todo, yo pido disculpas si es que pronuncio mal, digo mal, me equivoco, porque yo estoy al otro lado del continente, acá en un país chiquitito y flaquito que se llama Chile. Y claro, y nunca he estado en México, cosa que me encantaría, así que si después del taller todo el mundo hace una vaca, como decimos en Chile, es decir, ponen 10 pesitos para que yo pueda ir a México, iría feliz, ¿ya? Algún día de mi vida quiero pisar esas tierras, tengo muchos amigos y amigas por allá. Entonces, claro, probablemente hay personas que conocen mucho mejor que yo a esta mujer, ¿ya? Cosa que me alegra también porque después podemos complementar y conversar. Bueno, ella nace, según lo que estuve investigando, leyendo, estudiando, en 1651, aunque otras personas ponen su fecha de nacimiento en realidad en 1648, ¿no? No hay claridad del año de nacimiento, pero sí de su año de muerte y el día, ¿no? Ella muere un 17 de abril de 1695, producto de una enfermedad, ¿no? Probablemente una pandemia, una peste de la época. Estamos en el contexto del barroco latinoamericano, ¿ya? Esto es muy importante. Quizás muchos de ustedes conocen el barroco por las iglesias, por el arte, pero un tiempo bien especial, ¿no? Bien particular, así como cultura general, ¿no? Uno dice que algo es muy barroco cuando está como sobrecargado, ¿no? Pareciera que el barroco quiso abarcarlo todo, pintarlo todo, eh, embellecerlo todo. Entonces, el barroco, y el barroco latinoamericano en particular, que es una fusión, ¿no? Porque el barroco llega, ¿no? también de otras partes de Europa, es una cultura muy sobrecargada, ¿no? Muy llena, muy plena, muy atiborrada, ¿no? Brasil, que conozco harto porque vivía allá, visitamos muchas iglesias del barroco portugués, que es un poco diferente, y era bien impresionante, ¿no? Estos retablos dorados y que son realmente una especie de, no sé, que a uno le llega a producir como, eh, sí, como muchas cosas, ¿no? Entre silencio, pero al mismo tiempo, ¿para dónde miro? Porque hay tanta cosa. Es bien impresionante, ¿no? A mí me gusta mucho, me gusta mucho. Hay diferentes opiniones, ¿no? Hay gente que no es muy amiga del barroco, eh, pero bueno, ahí está situada Juana Ramírez, ¿no? Ese es su nombre de nacimiento. Juana Ramírez, hija de Isabel Ramírez de Santillana, ¿ah? Una mujer criolla, ¿cierto? Y de un español, ¿no? Del español Manuel de Asbaje. Es interesante que ella en 1667, ¿ah? Si ustedes ven ahí más o menos la fecha, muy joven, 17 años, 16 años, decide entrar a las Carmelitas Descalzas, ¿ya? Esto fue su primer convento y según los biógrafos dura 3 meses, ¿no? A los 3 meses decide salir del Carmelo. Tampoco hay muchas razones, no se sabe tanto, pero probablemente por la exigencia, ¿no? Por la exigencia. Entonces da un paso al lado y se une a la orden de San Jerónimo, ¿sí? De San Jerónimo. Entonces era una religiosa jerónima. Y bueno, sobre todo lo que se conoce, se destaca, es su escritura, ¿no? Es decir, y esto lo hemos visto en todas las místicas, ¿no? Acuérdense, ¿no? Pareciera, no sé si es propio, yo creo que no, porque también hay místicos que nunca han escrito, ¿no? Como Jesús, ¿cierto? Eh, pero es propio de estas místicas que estamos conociendo, la palabra escrita, ¿sí? Todas escriben, dejan algo, hay como una necesidad de traducir la experiencia en palabras escritas, ¿sí? Entonces, bueno, Sor Juana Inés de la Cruz, su experiencia vital, religiosa, pero también humana, en la que ella transforma en poesía, en prosa, en retratos literarios, que se llama, ¿no? Como por ejemplo, cuando le mandan a hacer un retrato escrito de la marquesa de tal lugar, ¿no? Eso es un retrato literario, ¿no? Ella lo transforma a la persona en un texto, ¿sí? Que es algo muy también de la época, ¿no? Comedia, textos litúrgicos.
Interesante que los textos litúrgicos son lo mínimo, son algunos villancicos, la mayoría de su poesía y de sus textos no tienen contenido religioso, así como propiamente tal, ¿no? Bueno, ya vamos a entrar en ese tipo de cosas. Y sus principales textos, ¿no? Entre los muchos que hay, el más conocido es uno que se llama Primero Sueño, que es un poco la versión que yo estuve estudiando y leí, es este que les muestro acá. ¿Ah? Primero Sueño, Sor Juana Inés de la Cruz, de editorial Losada, que trae una gran explicación al inicio, muy interesante de Susana Zanetti. Aquí también, en estas obras, viene la respuesta a Sor Filotea, ¿ya? Que vamos ya a contar de qué se trata, y un texto un poco inédito, muy interesante, que fue descubierto en el seminario de Monterrey en 1980, imagínense, ¿ah? Que se llama la Carta de Monterrey. Es decir, ¿cuánto? 1695, 700, 800, casi 300 años después. Es espectacular, ¿no? Es como una especie de arqueología, ¿no? De la persona, ¿no? Como cuando uno va como a encontrar así restos, huesos o alguna vasija de barro de algún pueblo antiguo. Bueno, aquí encontraron una carta de Sor Juana de la Cruz. Hoy día yo le voy a dedicar más al Primero Sueño, ¿ya? Que es su gran libro visionario, digamos. Y la sesión que viene vamos a conversar sobre la respuesta a Sor Filotea y la Carta de Monterrey, ¿ya? Así más o menos voy a separar las dos sesiones. Quiero decir otra cosa a modo de inicio, es que acá yo tengo una, y esto no lo digo por nada, para no discutir con nadie, ¿no? Sino como un dato de la causa. Tengo dos libros que cuando estaba preparando este ciclo a inicio del año, me los prestaron, que se llama Voces de la Mística, de Javier Meloni. Probablemente ustedes conocen a Javier Meloni, ¿no? Un gran jesuita español, bueno, que ha dado mucho que hablar, súper interesante. Y él tiene estos dos libros, Voces de la Mística, y es muy interesante, y por eso lo quiero nombrar, de que Juan Inés de la Cruz aquí no está. No está, ¿no? Curioso, ¿no? Curioso porque está hasta Albert Einstein. ¿Ah? Está Meloni aquí mete a los místicos, mete a mucha gente que, bueno, será, ¿no? Pero eh, qué sé yo, no sé, pues, ¿no? Hasta Plotino, Víctor Frankl, Simone Weil, etcétera, ¿no? Bueno, son dos libros súper interesantes, muy... Son pequeñas biografías con algunos textos relevantes de los místicos cristianos y no cristianos, ¿no? Como la mística en general. Pero yo lo primero que hago, voy a ese libro y no encuentro a Juana Ramírez, ¿no? A Sor Juana Inés de la Cruz. Y me pregunto por Hola, qué. Brenda. Amor. ¿Por qué? ¿No? Y probablemente aquí está la respuesta, o una de las respuestas, es porque ella fue una mística diferente. ¿Ah? Aquí nos estamos primero enfrentando a una mujer que rompió un esquema, no solo un esquema epocal, ¿no? Es decir, fue una mujer distinta en su época, no solo un esquema religioso, es decir, ella fue una religiosa diferente, sino también un esquema de cómo nosotros entendemos a la mística, ¿no? O a los místicos, ¿no? En general. Es decir, en un libro como este, ¿no? De Javier Meloni, tan docto, tan completo, ¿por qué no está Sor Juana Inés de la Cruz? ¿Por qué no entra en ese molde de la mística tal y como algunos la interpretan, ¿no? Y por ahí me gustaría entonces ir transitando esta sesión. Y yo diría que es porque en Sor Juana encontramos una experiencia que se escapa totalmente a los moldes de la época. Y por eso cuesta mucho y ha costado mucho, ¿no? Y hay mucha discusión, hay muchos estudiosos de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Es interesante, ¿no? Porque pasa con otros autores también, ¿no? Uno podría decir con Edith Stein, por ejemplo, con... no se me viene a la cabeza mucho, ¿no? Pero no toda la gente genera como grupos de estudio sobre la persona, ¿no? Bueno, en Juan Inés pasa eso. Hay muchos intelectuales, mucha gente que estudia literatura y que la quiere conocer, la quiere estudiar, y es difícil. Y ya les voy a contar por qué es difícil, pero es difícil, ¿no? Por otro lado, creo que ella rompe también con una cierta expectativa espiritualista del presente, ¿ya? ¿Qué es lo que quiero decir? Quiero decir que hoy día del presente, nuestro presente,
cuando nosotros pensamos en cómo debe ser una persona mística, quizás sí pensaríamos en alguien como Juliana de Norwich, ¿no? O sí podríamos llegar con un poco más de esfuerzo a Hildegarda de Bingen, como vimos, ¿no? Que también se escapa bastante. Obviamente ahí entramos como caballo de carrera con Juan de la Cruz, con Santa Teresa de Ávila, ¿no? Es decir, no cabe ninguna duda, ¿no? Pero aquí hay dudas, ¿no? Aquí como que algunas cosas no hacen ruido, no. Entonces, para verlo por el lado como interesante, yo diría es porque nuestra expectativa, y eso es lo que llamo como espiritualista, ¿no? Ya vamos a ver por qué, nuestra expectativa de cómo debe ser alguien amante de Dios, seguidor de Jesús, seguidora de Jesús, llena del amor divino, cómo debería ser, ¿no? Y ese cómo debería ser no lo encontramos retratado 100% en Juan Inés de la Cruz, cosa que me parece muy interesante, súper interesante, ¿sí? Eh, ¿Qué es lo que dice Octavio Paz? Octavio Paz, ustedes saben quién es, gran poeta mexicano, ¿no? Y más que poeta, ¿no? Uno podría decir político y tantas cosas que hizo. Ella tiene un estudio, ¿no? Y un libro donde intenta también descifrar a esta mujer, que en un momento dice lo que molesta de ella, o lo que incomoda, o lo que no calza 100%, lo que no logra como cuajar, es, comillas, dice Octavio Paz, una actitud especial. Otra cosa interesantísima, ¿no? Es decir, no es solo, no es solo, ¿cómo decirlo? No es solo una piedad, ¿no? No podríamos decir que Sor Juana de la Cruz era una mujer piadosa, ¿verdad? Tampoco podríamos decir que era una mujer rebelde, ¿no? Gran parte de su poesía es poesía de, como Isaías, ¿no? Isaías, el profeta, ¿no? Como el profeta Isaías era el primer Isaías, era un profeta de corte, de la corte. Sor Juana Inés de la Cruz, gran parte de su poesía es una poesía de corte, ¿no? Y le escribe por pedido a la marquesa, por pedido al marqués, por pedido al conde. Ella se maneja en ese ambiente, ¿no? En un ambiente muy resguardado, muy protegido, muy vinculado al poder, ¿sí? No estamos aquí hablando con una poetisa popular, ¿no? Si me explico bien. Pero dentro de ese esquema, dentro de ese barroco propio de su época, ella hace una diferencia. Ella se escapa, ¿no? Ella tiene esta actitud distinta. Eh, Me encanta esta expresión porque haciendo un salto gigante y después podemos discutirlo, ¿no? Pero creo que con Jesús pasaba algo así, ¿no? Cuando le preguntaban, ¿tú con qué autoridad haces esto? Esa exusía, ¿se acuerdan esa palabrita de que un poco es como la autoridad de Jesús? Y uno podría decir, ¿por qué tiene esa actitud? ¿Por qué se atreve a hacer eso? ¿De dónde? ¿Quién te dio permiso? ¿Sí? Y aquí estamos con alguien, Juana, que nadie le dio permiso, ¿sí? Que ella se tomó el permiso para hacer lo que ella sentía que tenía que hacer y ser. Como dice la autora, ella buscó, a ver, déjame moverme aquí, perdón, me tengo que, no, ahí. Ella buscó, dice Zanetti, en la introducción del libro que le mostré, ella dice, buscó definir un espacio para sí, ¿no? La actitud especial, un lugar propio, un espacio distinto. Esto también es fascinante, ¿no? Es un poco como lo que vimos en Hildegarda. Es gente que para ser coherente, para ser fiel, no solamente tiene como que saber jugar en la cancha, ¿no? Porque ella se inventó una cancha, ¿no? Ella se inventó una cancha. Buscó definir un espacio para sí, en un mundo que no era para ella, lo que sentía, ¿no? Porque era un mundo cultural colonial, ¿no? Barroco, premoderno, marcadamente estamental, es decir, jerárquico, antiintelectualista y masculino. ¿Ah? El barroco de la época era una corriente muy antiintelectualista, es decir, esta gente que cree saber más, que anda estudiando, que está sumergida en los libros, no, ¿sí? No es tan bienvenida, ¿no? Bueno, por aquí se va configurando un poco la personalidad, ¿no? O lo que podríamos, siguiendo Octavio Paz, decir una actitud particular, una actitud especial
ese espacio que Sor Juana crea para sí. Y la respuesta, ¿ya? La respuesta y la respuesta a Sor Filotea, que vamos a entrar después, pero hoy día les quiero comentar esta cita. Ella dice la razón de por qué se hizo religiosa, ¿no? Y dice así, ella entra al convento, comillas, lo escribe ella misma, dada la total negación que tenía el matrimonio. Qué fuerte, ¿no? Es decir, a esto me refiero cuando uno dice, se escapa un poco de la expectativa espiritualista, y por eso digo espiritualista, ya, no espiritual, de la expectativa espiritualista que podríamos tener hoy día, quizás, ¿no? ¿Cómo alguien va a negar el matrimonio, ¿no? Qué fuerte. Eh, Me acuerdo de alguien que una vez me dijo, si tú no puedes ser un buen papá, tampoco puedes ser un buen cura, ¿no? Así como, ya, está bien, está bien, está bien, ¿no? Bueno, dada la total negación que tenía el matrimonio, era lo menos desproporcionado y lo más decente que podía elegir, el convento, ¿no? ¿Por qué? Porque quería vivir sola, no querer tener ocupación obligatoria que embarazase la libertad de mi estudio, ni rumor de comunidad, interesante, ¿no? Ni rumor de comunidad que impidiese el sosegado aliento de mis libros. ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿No? Nos está diciendo, y aquí esto pone de nuevo, contexto, el texto en su contexto, ¿ya? Pongámonos en su contexto. ¿Qué está diciendo? Diciendo que una mujer casada en esa época, sus labores principales eran las labores domésticas. Mantener el hogar, cocinar y todo lo que implicaba en ese tiempo como mantener una casa, ¿no? Y llevarla adelante. Eh, entonces eso es lo que está diciendo ella. La negación del matrimonio probablemente no es al matrimonio en sí mismo, sino que al matrimonio colonial de esa época, en donde la mujer quedaba absorbida, ¿no? Y no tenía posibilidad ninguna de desarrollar su propia vocación, si se quiere, ¿no? Su propia tarea, su propia búsqueda. Y aquí lo que estamos es frente a una mujer que tiene el coraje, la valentía desproporcionada de decir, yo no quiero eso. Yo opto por lo que más me mueve en el interior, que son mis búsquedas, ¿no? Y si una comunidad, ¿no? Y por eso entra también a una, probablemente quizás las carmelitas, no sé, yo no conozco por dentro, pero quizás el Carmelo era muy comunitario, ¿no? ¿Ah? No lo sé. Las Jerónimas le permitían mayor libertad. Pero aquí estamos con una persona que en lo más profundo de su ser lo que quiere es leer, que lo que quiere es estudiar, lo que quiere es aprender, conocer, es decir, consagrar su vida al estudio, a la lectura. Es muy particular, ¿no? Es muy especial eso. Y el lugar que encontró más decente, me encanta esa expresión también, ¿no? El lugar más decente para poder desarrollar eso fue la vida religiosa. Entonces, claro, se nos escapa un poquito de esta especie como de llamado, ¿cierto? Muy romantizado y muy idealizado, ¿no? Hay que decirlo. Se escapa de que lo que hoy día incluso se habla como de cuán pura fue tu vocación, ¿no? Así como si, bueno, aquí no hay nada, aquí es completamente impura, si se quiere. Esta es una vocación impurísima, porque no hay ningún afán ni apostólico, ni litúrgico, ¿ah? Eh, bueno, estoy siendo así bien tajante como para, ¿no? Para que nos choque un poco y nos demos cuenta de que se escapa de los moldes clásicos, ¿no? Y por lo mismo quizás no está en el libro de Meloni. ¿Qué es lo que sí hay en ella entonces? Bueno, hay una preocupación filosófica, ¿ya? Y no podría decir una búsqueda más filosófica que religiosa, pero esto hay que matizarlo en el sentido de que la filosofía está en el corazón de la teología, ¿no? Desde el inicio, desde el Evangelio de Juan, ¿no? Que es profundamente filosófico, desde la idea del logos, ¿no? Del logos que se hace carne. Ya empezamos a preguntarnos, ¿no? Es lo que hacen los primeros concilios. eh, las preguntas son profundamente filosóficas. Entonces, claro, esta separación tan tajante es un poquito forzada, ¿no? Pero sí.
su búsqueda, sus preguntas son más bien filosóficas más que preguntas religiosas, ¿no? Está muy inspirada por los grandes poetas del siglo de oro español, y esto es importante y relevante porque gran parte de su escritura es imitando a, ¿no? Se dice que ella imita mucho a Góngora, por ejemplo, ¿ah? En los versos, es su gran mentor, lo podría decir, ¿no? Pero también Quevedo, Lope de Vega, Gil Polo. Es decir, ella está agarrada de una tradición literaria e intelectual, ¿sí? Que también hay que, em, ¿cómo decirlo? Hay que explicitarla, ¿no? Porque nadie parte de sí de la nada, ¿sí? Ni Hildegarda, ni Juliana de Norwich. Es decir, las personas estamos todos en alguna tradición que no hace sentido, ¿no? Una tradición espiritual, una tradición cultural, una tradición política, ¿sí? Bueno, ella está aquí, ¿no? Está instalada ahí. Y dice esto que es muy bonito, dice, el intelecto está al servicio del afecto y el afecto al servicio del intelecto, ¿no? Es decir, y aquí empezamos ya como a conversar más de lo místico, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la mística, si es que hay que definirla de alguna manera, ¿no? Y ponerle una columna vertebral, la columna vertebral es el amor, ¿sí? La columna vertebral de toda mística es un amor. Si el afecto y el amor, y por eso le pusimos ese nombre, ¿no? La transgresión de amar a Dios, ¿no? Si, si es pura razón, es pura intelecto, sin afecto, ahí sí estamos en un polo absolutamente filosófico. ¿Me explico? Es decir, eh, ahí estamos, no sé, ¿no? Estamos hablando con una filósofa de frentón. Y no, pero aquí no, ¿no? Aquí no. Aquí el intelecto está al servicio del afecto. Pero el afecto, la emoción, el sentimiento, el amor, ¿verdad? También está razonado, racionalizado, está transformado en logos. Y esto es lo místico, ¿no? Cuando el amor se transforma en logos, que es de las cosas más difíciles. ¿Ah? ¿Cómo pongo en palabras el amor? Probablemente los místicos se silencian, ¿sí? La mística se silencia frente al amor inconmensurable de Dios. Bueno, ¿qué es lo que hizo Sor Juana Inés de la Cruz? Le quiso poner palabra. Y vamos a ver cómo le fue. Ese es otro tema, ¿no? Pero su vida entera fue un esfuerzo de ponerle logos, es decir, palabra, intelección, racionalidad, razón, al amor incandescente de Dios y de la vida, ¿no? Bueno, el fruto de ese encuentro entre el afecto y el intelecto es la poesía de Sor Juana Inés de la Cruz, ¿sí? Es la fusión, no podría decir, ¿no? De esta intelectualidad afectiva, ¿sí? Intelectualidad afectiva o afecto razonado, ¿sí? Y por ahí sí nos estamos encontrando entonces efectivamente con una mística diferente. Y que creo yo no hace mucho sentido a nosotros, ¿no? A nuestro tiempo, ¿no? Probablemente ella le está hablando más a un tiempo en donde el intelecto sí es importante, ¿no? Y no una corriente antiintelectualista como le pasó, ¿no? Y a un tiempo en donde los afectos vuelven a hacerse vida, a hacerse carne, como el nuestro, ¿no? Volvemos a hablar del cuerpo, volvemos a hablar de, de- de lo que sentimos, ¿no? Volvemos a hablar, qué sé yo, ¿no? Ustedes saben que hay todo un giro afectivo, emocional de la vida, ¿no? Desde la crianza hasta la experiencia humana, ¿no? Hemos recobrado la afectividad que estaba o perdida, ¿no? O relegada a ciertos estereotipos, ¿sí? Bueno, por otro lado, y también esto lo voy a dejar para la segunda sesión, ¿ya? Ella se transforma en una figura de reivindicación de la mujer, ¿sí? Sin duda, ¿no? Y lo vamos a ver en la segunda sesión. Muchas, y así como no está en Meloni, ya, si Meloni alguna vez ve esto me va a retar, ¿no? Pero me sirve como ejemplo para decir que si no está acá, donde sí está, es en el pensamiento feminista para las feministas, ¿no? Y no religiosas, ¿no? Las feministas así, del gran espectro del feminismo, ¿no? Es decir, incluso el feminismo más militante, político, ponen a Sor Juana Inés de la Cruz como una de las pioneras. Sí, es reconocida, ¿no? Transversalmente, más allá del cristianismo, como,
como una mujer feminista, en tiempos en donde no existía ni el término, ¿no? Eso es lo increíble, ¿no? Y eso es lo increíble de la mística. Lo vimos con mucha fuerza en Hildegarda, ¿se acuerdan? Porque Hildegarda, el lenguaje era creativo, porque ella necesitaba crear lo que estaba visionando, lo que estaba imaginando. Entonces creó espacios, era como una arquitecta de la palabra. Bueno, aquí tenemos algo parecido, ¿ah? Pero más que con la palabra, aquí es como con la figura, ¿no? Con la figura de la mujer, con ella misma, ¿no? Em, y uno podría decir, bueno, esto es fiel testimonio de que los caminos de amor a Dios son diversos, ¿sí? Me parece extraordinario porque en este sentido no es posible encapsular la mística. Me gusta eso, ¿no? Me gusta que no haya una lista cerrada de quién es místico y quién no, o de quién es la mística y quién no debe ser. La mística sorprende. Los testimonios de los místicos son contradictorios, ¿ah? Son transgresores, y por eso ella es transgresora, ¿sí? Se escapa del molde religioso, se escapa del molde de la mujer de la época, se escapa del molde. ¿Dónde está? ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la situamos? ¿Sí? Bueno, en su texto, en su libro, en su poesía, ahí está ella, en esa palabra, ¿no? En esa palabra que vamos a ver de inmediato de qué se trata. En uno de sus romances, nuestra poetisa mexicana dice: gracias a Dios que ya no he de moler chocolate, ni me ha de moler a mí quien viniera a visitarme. Increíble, ¿no? Qué fuerte también, qué fuerza, eh, sí, qué transgresor, ¿no? No voy a hacer las tareas domésticas y no voy a dejar que me pisoteen. Eso está diciendo, ¿no? Y por eso le doy gracias a Dios, ¿no? Y gracias a Dios que me hice un espacio, una vida distinta, contra todo lo que me estaban diciendo. Muy bien, vamos a entrar entonces en el texto Primero Sueño. Primero Sueño es un gran poema, ya un gran poema escrito sin corte, ¿no? Es un gran poema largo, a veces con cierto endecasílabo, a veces con no sé qué, va variando con la rima. Ella en esto es una maestra, ¿ya? No hay ninguna duda, y los críticos y los comentadores dicen que ella maneja la palabra como poca gente maneja la palabra, ¿no? Entonces se da unos gustos, ¿sí? Se da gusto en el sentido de frasear de forma más difícil de lo que podría ser, de mezclar la voz hablante, ¿no? A veces ella, a veces no ella, a veces le habla a Dios, a veces no le habla a Dios, a veces le habla al obispo, a veces no le habla al obispo, a veces. Entonces juega con esto y eso lo hace también un texto complejo de analizar, ¿sí? Bueno, Primero Sueño, probablemente escrito hacia 1685, ¿sí? Voy a retroceder rápidamente porque me quiero acordar de cuando ella, ¿ven? 85, es decir, 20 años, menos de 20 años después de haber entrado a la orden, 85, una mujer con 35 años, ¿sí? 34, 35 años, para que veamos, ¿no? Publicado en su segundo volumen de obras que aparece en 1692, ¿ya? También sepamos que la corte, ¿ya? Por decirlo así, o la élite intelectual de su época, la leía, ¿ya? La leía mucho, ¿no? Aquí no estamos, a diferencia de Juliana, por ejemplo, ¿no? De otra, no estamos con gente que dejó un escrito por ahí y fue recuperado, ¿se acuerdan? 100 años después, 50, no, no. Ella es conocidísima en el ambiente intelectual y por lo mismo es muy respetada, ¿sí? Es como si estuviéramos, no sé, ¿no? Fuéramos coetáneos en Chile de Pablo Neruda, Gabriela Mistral, ¿no? Y estuviera por ahí caminando Gabriela Mistral, es decir, una gran poetisa y muy conocida, muy reconocida. Bueno, así era con ella también, ¿ya? Primero Sueño, ¿ah? El título también tiene sus discusiones, ¿no? Ella recobra esta idea del soñar,
¿sí? Y en esto sigue a Quevedo y a Góngora y a otros poetas y a una tradición también que es muy antigua, que recobra el sueño como lugar de pensamiento, como lugar de deseo, ¿no? En los sueños nos damos permiso para más de lo que en general nos damos permiso, ¿sí? Eh, pero algunos dicen, bueno, y esto de primero, ¿no? ¿Qué quiere decir primero sueño? Bueno, es que primero sueña y después analiza el sueño, no podría decir. Bueno, hay muchas discusiones. Lo importante es saber que primero sueño es un viaje del alma solitaria. Es un viaje del alma en soledad que anhela conocer, ¿sí? Que anhela conocer. ¿Ah? Y eso es lo que ella relata en este libro, todo el tiempo. ¿Cómo accedo a ese conocimiento? ¿Cómo entiendo? ¿Cómo? Y ahí, ¿no? Y ahí se va quedando y va profundizando para ver si es que llega a algún buen puerto, ¿no? Octavio Paz dirá que el poema es el relato de una visión espiritual que termina en no visión, ¿sí? Es decir, comienza como algo que ella visiona, ¿no? Interpreta, intuye, para terminar en el vacío, ¿sí? Para terminar en la incerteza o en la incertidumbre más grande. Y de nuevo aquí tenemos otro dato para decir que estamos hablando de una mística, ¿sí? Porque es propio también de la mística reconocer las limitaciones propias, ¿no? Las limitaciones. La mística es ese amor desbordante, pero que finalmente reconoce que no puede poseer al amado y que el amado es siempre más, es siempre mayor, es siempre más lejos. Bueno, algo así es primero sueño. Expresa la tensión del humano solo. Esto también es una cuestión bien radical, la encontré yo, ¿no? Así, la soledad. Pareciera que en Sor Juana el camino de la mística es un camino de soledad. No es acompañado. Vean ustedes al inicio cuando pone, ¿no? No es en el matrimonio, no es con hijos, no es en comunidad tampoco. ¿Sí? Quizá en ese sentido es más parecida a Juliana de Norwich, ¿no? Sola en su celda, un poco eremita, dedicada a simplemente estar, ¿no? La soledad del humano que busca y que desea conocer los enigmas del universo, no puedo decir, ¿no? El conocimiento total. Eso es lo que está en Sor Juana de la Cruz. Es un deseo desbordante, finalmente, de comprender a Dios. Pero es interesante, sin el resguardo de la religión. No hay seguridad. En Juan Inés de la Cruz no hay seguridad, ¿no? Si tuviéramos que ponerle alguna imagen a esto, no se me ocurren muchas, ¿eh? Pero yo me quedaría con la imagen del sábado, ¿sí? Eh, ante la pregunta de la cruz, ¿no? Del crucificado, después, ¿qué es lo que viene, no? Viene la incertidumbre total, viene el vacío del sábado, ¿no? El hiato, como dicen algunos, viene la nada, hay una pequeña nada antes de la resurrección. Quizás en Sor Juana Inés de la Cruz estamos bebiendo una mística de sábado, la mística de la incerteza, que no se adelanta, ¿eh? No se adelanta al final de la película, no puede decir, no, pero si ya sabemos que resucitó. Ella no, ella no, ¿no? Ella se mantiene ahí fiel a, a eso que no logra encontrar, ¿sí? Pero que busca y desea con toda el alma. Trata del impulso humano por desear acceder a un espacio que no está destinado a los humanos. Transgresión, transgresión, ¿sí? Ustedes saben que los griegos, si no me equivoco, llamaban a esa transgresión de querer desear lo que no es propio, ibris. La ibris griega, de ahí viene el término también híbrido, ¿no? Era una transgresión, no estaba bien, ¿no? Estaba prohibido. Eh, bueno, algo de eso hay acá,
por eso se escapa del molde, ¿no? Uno podría decirle a Sor Juan Inés de la Cruz, bueno, pero ¿por qué tanto? Como conténtate con lo que ya sabes, ¿no? Si ya sabes mucho, ya conoces demasiado, ya has tenido una experiencia también profunda espiritual. Eh, Aquí hay una sed desbordante. Y por eso dicen algunos que el primero sueño, el poemario, tiene como movimiento de ascenso, ¿no? Es querer subir, es querer llegar a ese lugar destinado a Dios, si se quiere, ¿no? Y por lo mismo es de ascenso y caída, de ascenso y de amenaza también, ¿no? Cuidado, hay un gran cuidado, ¿no? Quizá el cuidado del jardín, ¿no? Del jardín del Edén. Cuidado, no comas de ese árbol, del bien y del mal. eh, no accedas a tal lugar porque no te corresponde. Y si accedes te vas a caer, ¿sí? Bueno, en el poemario, Primero Sueño, efectivamente ese es el movimiento interno. Sor Juana Inés de la Cruz se cae muchas veces y vuelve, ¿no? Y vuelve a levantarse para seguir insistiendo en su sed espiritual, su sed intelectual, en su amor a la razón, ¿sí? Y se vuelve a caer. La precariedad del pensamiento, ¿sí? Es decir, este pensamiento humano que anhela, desea, pero no, se manifiesta en los versos, en tensión con la insistencia de una tarea difícil y riesgosa, ¿no? Entonces, es un poema épico, si se quiere, ¿no? Estamos aquí con una mujer que rompió el molde literario también, eh, queriendo llevar a la razón, ¿no? Y a la palabra hasta el extremo. Entonces, claro, a mí me interesa entender por qué alguien quiso eso, qué movía, qué pasión profunda la movía para que ella haya construido, ¿no? Esta obra monumental. Como dice el verso 280 de Primero Sueño, así ella, sosegada, iba copiando las imágenes todas de las cosas, y el pincel invisible iba formando de mentales sin luz, siempre vistosas, colores, las figuras no sólo ya de todas las criaturas sublunares, mas aún también de aquellas que intelectuales claras son estrellas, y en el modo posible que concebirse puede lo invisible, en sí mañosa las representaba y el alma las mostraba. Complejo, ¿no? Complejo, porque el español de la época y el español de Sor Juana es complejo, ¿no? Eh, pero en el fondo, ya sea en la escritura, ¿no? O en lo que uno pudiera recibir de estos versos, lo que está diciendo es justamente este anhelo, ¿no? Este anhelo de llegar a esa claridad intelectual como son las estrellas, ¿no? Pero que no hay ningún modo posible, ¿no? De acceder a lo invisible. Por ahí va la cosa, ¿sí? Entonces, ella va dibujando imágenes, ¿no? Con un pincel invisible, con colores, figuras, ¿no? Pero siempre no pudiendo llegar, ¿no? No pudiendo encontrarse. Hagamos un pequeño balance, ¿ya? Un pequeño balance de esta primera obra y esta primera parte. Yo creo que aquí estamos hablando de una mística más allá de la religión, ¿sí? Y esto lo encuentro muy interesante también, dice mucho nuestra época. Eh, Ayuda, al revés de lo que pudiera pensarse, que su móvil sea más filosófico que religioso. ¿Por qué? Porque ese modo es más universal, ¿ya? Es decir, puede haber una mística sin religión. Sí, sí puede. Ahora, ella tenía religión, obviamente, ¿no? Era cristiana y católica, ¿no? Y católica mexicana, ¿no? Barroca, es decir, está muy asentada en su tradición. Eh, pero es tan fuerte este amor a la razón. Y claro, ¿qué razón es esa?
es el lugar de la luz, es el lugar del acceso a Dios. Esto es muy teológico también, ¿no? Así, los grandes teólogos del siglo XX, y no solamente del siglo XX, ¿no? Pero se preguntaban si era posible acceder a Dios a través de la sola razón. Y muchos concluyen que sí, sí, claro, ¿no? Es decir, Dios no está restringido a quienes tienen fe. ¿Por qué? Porque por la pura razón, ¿no? O al intelecto, si se quiere, ¿no? O al alma, ¿no? Digamos, a la mente, no sé cómo llamarlo, ¿es posible acceder al conocimiento de Dios? Sí, porque Dios lo ha querido así, porque Dios ha revelado a todas las criaturas religiosas y no religiosas. ¿Sí? Entonces, claro, aquí estamos con esta mística más universal, una mística que está más allá de la institución, pero también de la religión. Y en esto yo me acordé al tiro de un pensador, un filósofo judío, Hermann Cohen, que tiene un libro que se llama La religión dentro de los límites de la razón. Y es bien interesante porque uno podría jugar con esto, ¿no? Es decir, hay una tradición filosófica judía eh, que comulga perfectamente con lo que Sor Juan Inés de la Cruz está haciendo, ¿no? Y es que el conocimiento llevado al extremo sí nos permite acceder a ese lugar restringido para Dios. Pero, siempre con un gran pero, ¿no? No totalmente, no absolutamente, ¿no? Y probablemente va a pasar, como pasa con muchos místicos y también con mucha filosofía judía, que mientras más me acerco, más me alejo. ¿Sí? Cuanto más creo saber de Dios, es que menos sé. ¿Sí? Pero claro, para saber que no sé, tengo que acercarme. Es la paradoja, es la tensión, ¿no? Es la tensión. Eh, pero insisto, una tensión extraordinaria, fascinante, ¿no? Porque voy descubriendo el mundo, porque me voy descubriendo a mí mismo, porque voy descubriendo lo que Dios no es. Bueno, creo que aquí uno podría, a los que le interesa, ir haciendo algunos paralelos así después. Acuérdense que aquí estamos tirando pinceladas, ¿ya? Esto es como un picoteo, decimos en Chile, ¿ya? Un picoteo, después del almuerzo se lo come usted tranquilamente durante todo el mes, ¿ya? Yo aquí le puse un quesito, sí, una aceituna, no mucho más, ¿ya? Después usted arma su comilona y sus tamales, lo que usted quiera. Entonces una pincelada es esta. Qué interesante hacer el vínculo y esto nos va a servir como pase gol para hablar de Eti y Lesum, ¿ya? Para que nos acordemos de esto con el pensamiento filosófico judío y esta mística que siendo cristiana y católica rompe el molde y es capaz de hablarle al intelecto de cualquier persona, ¿sí? Porque desde allí habla ella también, ¿no? Y de nuevo, de un intelecto amante, ¿sí? O de un amor intelectual. Otra comentadora, ¿no? María Isabel Santa Cruz, dice que Sor Juana lo que hace es ascender. En su texto, ¿no? El primer sueño es un camino de ascenso, ¿no? De búsqueda de eso que está allá. Ascender, pero llega hasta un cierto punto y recae, para desde allí volver a ascender. Ese es el camino del perfeccionamiento, de la realización del ser racional, ¿no? Es decir, este camino de ascender, descender, caer, volver a ascender, es el camino, ese es el camino, ¿no? Que primero sueño manifiesta, ese es el camino de Sor Juan Inés de la Cruz, esa es la mística, ¿no? Una mística de ascenso y descenso permanente. Eh, sí, ¿no? Casi como una batalla, ¿eh? Como un combate espiritual, intelectual. Creo que Sor Juana Inés de la Cruz también se acerca más a lo que después se llamó teología negativa, ¿ya? Esto también es muy interesante. Entonces estamos más del lado voy a explicar el tiro que es, más del lado de la teología negativa que de la mística sensible, ¿sí? Hay místicos que son muy, sí, muy de la sensibilidad, ¿no? Muy, creo que Felipe Neri era de los que decía que Dios le quemaba el pecho, Dios le quemaba el pecho, ¿no? Así cuando rezaba. ¿No? La mística así como de no puedo respirar, no puedo respirar. Ya, aquí no. Aquí no, no hay nada de eso, ¿no? Sor Juana se está riendo de nosotros en este minuto porque aquí no hay nada de eso. Aquí hay cabeza, aquí hay entendimiento, aquí hay masticar las palabras una a una,
porque cada una vale. Bueno, ¿qué es lo que hace la teología negativa? Una corriente teológica también muy interesante, que en el fondo termina afirmando lo que acabo de decir hace un rato, pero de que podemos siempre saber más lo que no es Dios, por eso se llama teología negativa, que lo que sí es Dios. ¿Ya? Entonces la teología negativa está a la mano de la mística porque finalmente la última palabra que emite es el silencio. ¿Sí? La última palabra de la teología negativa y de la mística en general, ¿no? No en Sor Juana, porque Sor Juana, la última palabra no podría decir es la palabra que cae. ¿Sí? No sé si va a terminar en el silencio, pero va a terminar en una palabra limitada, una palabra kenótica, ¿sí? De la kenosis, una palabra autovaciada de sí mismo. Miren lo que estamos diciendo, ¿no? Entonces, eh, acá claramente estamos hablando de una mística, que en este sentido vive una kenosis, pero quizás no es una kenosis, aunque el final de su vida, ya lo voy a comentar, es bien interesante, pero no una kenosis en el sentido de despojarse de sí misma, ¿sí? Porque no, ella lo que hizo fue buscarse a sí misma. Es una kenosis en el sentido de despojarse de la palabra, ¿sí? Despojar la palabra de sí misma, hasta el extremo, ¿no? Y está en extremo finalmente de no poder decir, ¿no? Y asir aquello que tanto deseaba. Bueno, 2 años antes de su muerte, Sor Juana de la Cruz tiene un cambio radical, vende todo, deja sus libros, no escribe nada más, nadie entiende mucho qué le pasó, probablemente ahí sí tuvo una conversión tradicional, que le dura 2 años y después se enferma esta epidemia y se muere. Eh, pero hay un momento también particular, ¿no? De silencio. No escribo más, ¿no? No, de vacío. Em, Relata con toda la fuerza del intelecto y la razón un camino de vaciamiento. ¿Ven? Eh, Hay algo de kenosis en Sor Juana a través de la palabra más que a través de la experiencia exterior, ¿no? Externa. Y aquí yo puse al lado, y aquí ya voy terminando, este libro que es un clásico de la mística, que se llama La nube del no saber, de un autor desconocido, ¿no? Para todos los que les interesa la mística, en algún minuto hay que leerlo. Yo lo leí hace ya, no sé, casi 10 años, quizás más, no sé. Y un poco el argumento del libro es el que estamos hablando, ¿no? Por eso me acordé de Sor Juana Inés de la Cruz. Es este deseo de conocer, ¿no? De saber, de aprender. ¿Para qué? Para finalmente darte cuenta que no sabemos. ¿Sí? Casi como todos, solo sé que nada sé, ¿ya? Pero aquí en la línea más religiosa, espiritual, mística, ¿no? No es saber cualquier cosa, es saber a Dios, es saber el amor de Dios, es conocer a Dios tal y como es. Entonces, claro, uno podría decir, bueno, pero es que nadie conoce a Dios y cerramos y no. Pero hay gente que sí quiere, sí quiere hacer esa travesía, ¿sí? Y una travesía muy difícil, eh, porque termina en el vacío, ¿no? En el vaciamiento, en el silencio, de la no palabra, ¿no? De la no visión, como decía Octavio Paz, pero es un camino de vida, es un camino que llena la vida, ¿no? Es un camino que produce mucha plenitud, porque, porque va abriendo, ¿no? Va abriendo, va despertando, es un camino de despertar, ¿no? Despertar la conciencia, despertar tantas cosas. Creo que por ahí, sí, ahí voy a parar. em, con Sor Juana Inés de la Cruz, terminando, ¿no? con esta pequeña reflexión sobre una mística mexicana cercana a nosotros, con un deseo exorbitante por conocer, saber, pero al mismo tiempo en este camino como regresivo, ¿no? De no poder, ¿no? De no acceso. eh, una verdadera kenosis, ¿no? Una mujer autovaciada a través de la palabra, ¿no? Y por eso mismo es una transgresión, porque no se cayó, ¿sí?
cayó de callarse, ¿no? No paró, volvió a insistir, volvió a escribir, volvió a ascender para volver a caer. Muy bien, Re. Ahí podemos cerrar esta sesión de hoy. Sí, cerramos esta sesión para seguir con las preguntas, los aportes que pueda ampliar Pedro Pablo. Muchísimas gracias, Pedro Pablo, porque siempre nos animas y que podemos ir más allá para tener aquí puros rostros y corazones místicos, de verdad. Gracias. Cerramos entonces la grabación.